Vamos a continuar entonces con nuestra serie de Gálatas, la cual hemos titulado Libertad en Cristo. Amo ese título, mis hermanos. Como hemos venido viendo en esta enseñanza, en esta serie, el Evangelio es libertad. Lo quiero decir así. Si tú no has experimentado libertad, gozo, paz en el Evangelio, pueden suceder dos cosas. Una es que es lo que estaba pasando en Gálatas. Algo o alguien te está robando esa paz. Y queremos que vuelvas a experimentar esa paz, esa libertad. O no has conocido este gozo y esta libertad y queremos que lo conozcas. Conozcas a Cristo, de verdad, aunque espero que todos lo conozcamos. Pero si por alguna razón hemos perdido esa libertad, ese gozo en Cristo, roguemos a Dios que a través de su palabra, ese gozo vuelva a ser experimentado en nuestros corazones. Así que vayamos allí a la palabra de Dios. Hoy vamos a ir al capítulo 4. Capítulo 4 de Gálatas. Les recuerdo, Nueva Traducción Viviente. Capítulo 4 de Gálatas. Vamos a ver los primeros 7 versículos de este increíble capítulo. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños. Éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Este pasaje está estrechamente conectado con la enseñanza que vimos hace 8 días. Precisamente por eso aquí lo hacemos de manera secuencial. El título que le he puesto a esta enseñanza es Hijos en Cristo. Hijos en Cristo. Ahora 8 días hablábamos acerca de hijos de verdad. Tú y yo somos verdaderos hijos de Dios. Pero hoy quisiera, porque creo que es lo que hace Pablo, hoy quisiera que enfatizáramos esta verdad acerca de que tú y yo somos hijos de Dios, pero en Cristo. Pero en Cristo. El hermano Diego al principio nos hablaba acerca de qué es la fe verdadera realmente. Porque las personas pueden creer muchas cosas acerca de Cristo Jesús. Tú puedes creer que Jesucristo te puede solucionar un problema y yo creo también eso. Tú puedes creer que Jesucristo te puede sanar una enfermedad, yo creo también eso. Y hay muchas cosas que podemos creer acerca de Cristo Jesús. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que realmente nos llama la Biblia a creer en Cristo Jesús que es trascendental? Y mis hermanos, de esto es de lo que nos habla la Biblia. Yo quisiera que pensaras en esto. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Realmente. Y mis hermanos, Cristo es el que nos hace hijos de Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad más grande, independientemente de todas las cosas que Él puede hacer en nuestras vidas. Hay un mensaje muy popular que se ha extendido y que se predica desde el cristianismo. Yo digo que hace parte del cristianismo, pero no es el evangelio. Es decir, no es la buena noticia del evangelio. Hay un mensaje que es muy popular y lo puedes escuchar desde muchos líderes cristianos y no pretendo criticarlos porque yo mismo creía eso. Y es que Jesucristo es un ejemplo a imitar y no estoy diciendo que no. Jesucristo no solamente es un ejemplo a imitar, es el único y verdadero ejemplo a imitar. Bueno, también pueden haber otros, pero los que imitan, los otros ejemplos que nos llaman a imitarlos a ellos, como Pablo, dicen es porque yo estoy imitando a Cristo. Así que finalmente el ejemplo es Cristo. El apóstol Pablo dice, imítenme a mí porque yo estoy imitando ¿a quién? A Cristo. Hasta dice, mira, imita a tu líder religioso siempre y cuando él esté imitando a Cristo. Así que finalmente el ejemplo verdadero y máximo es Cristo. Y eso es verdad, pero ese no es el evangelio. Es decir, esa no es la buena noticia. Eso es lo que significa evangelio. A veces utilizamos mucho evangelio, pero es una palabra griega que significa buena noticia. Somos llamados a imitar a Cristo, por supuesto, pero el evangelio, la buena noticia, es que más que ser imitadores de Cristo, tú y yo estamos en Cristo y somos hijos de Dios por Cristo Jesús. Al creer en Él ya lo somos. Porque muchos te enseñan es que tú tienes que hacer eso, imitar a Cristo, ser como Cristo para llegar a ser salvo, para llegar a ser hijo de Dios.
Eso no es verdad. De hecho, eso es lo que lo que Pablo nos va a enseñar allí. Quisiera utilizar una ilustración que he utilizado un par de veces, muchos no la han escuchado, pero creo que es muy interesante. Es una ilustración que, obviamente, por eso digo es una ilustración, es decir, es una imaginación. Aunque muchos creen esto. Muchos creen que cuando lleguen al cielo, ¿quién va a estar en la puerta esperándolos? Bueno, si hay alguien que cree eso, yo no lo quiero ofender, solo que es que la Biblia no enseña eso. Pero hay muchos que creen que cuando lleguen al cielo, Pedro está en la puerta esperándolos, para ver si los deja o no los deja entrar. Vamos a imaginar, lo que le digo es imaginación porque la Biblia no lo enseña. Vamos a imaginar que eso es verdad y Pedro realmente está allá en la puerta esperándonos. ¿Y entonces qué será lo que nos va a preguntar Pedro para dejarnos entrar? Pero yo no quiero que nos vayamos allá. Imaginemos que eso es verdad y que allá está Pedro, él es el portero, el guardaespaldas, está allá con gafas, con smoking. Y a ver, ¿quién es usted? Pero imaginémonos que llega Cristo. Cristo salió a dar una vuelta por ahí. Se vino para acá, para la tierra, a dar una vuelta, se vino del cielo. Y llega nuevamente al cielo. Y digamos que Pedro es el portero del cielo. ¿Ustedes creen que Pedro va a dejar entrar a Jesús? Pues si así fuera, de una. Él no va a preguntar a usted quién es, sino qué es. Bien pueda, Señor. Está en su casa. ¿Cierto? Mis hermanos, ¿pero qué pasa si llegáramos tú y yo a la entrada del cielo y estuviera Pedro? Ahí sí es donde empieza la cosa como complicada, ¿cierto? Quiero decirles que no, si así fuera, aunque no es así. Si así fuera y Pedro estuviera allá, a ti y a mí que hemos creído en Cristo, Pedro nos diría lo mismo. Adelante, bien pueda, estar en su casa. Esa es la fe en Cristo Jesús. Esa es la verdadera fe en Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿por qué? Porque es que por poner nuestra fe en Cristo Jesús, no que tú y yo seamos Dios, quiero aclarar eso, no que tú y yo seamos Dios, pero tú y yo somos como Cristo. Cristo nos ha regalado su vida y eso es lo primero que quiero que veamos en esta mañana. El primer punto que quiero que veamos es que Cristo te da su vida y veremos esto en los versículos 1 al 5. Mis hermanos, esta es la fe del Evangelio. Tú y yo delante de nuestro Dios. Es como si fuéramos Cristo, te lo coloco de esta manera. Es como si hoy Dios ya no mirara a Alex. Es que de hecho Él no mira a Alex, porque si Él mirara a Alex, ¿qué vería en Alex? Puede ser que vea una que otra cosita buena. Y si hay algo bueno en Alex, es por Cristo. Y si miras solamente a Alex, sin Cristo no encuentras sino pecado y maldad. Pero mis hermanos, Él ya no nos mira a ti y a mí como somos, sino que Él nos mira a través de Cristo Jesús. Esa es la fe. Esa es la fe. Veamos esto en los primeros 5 versículos. Dice el versículo 1, volvamos allí entonces, ya lo leímos, pero estudiémoslo. Pablo nos viene enfatizando esto y dice, bueno, les voy a colocar de otra manera en que lo puedan ver. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Esto tenemos que colocarlo en contexto. En la antigüedad era así. Imaginémonos un padre rico, adinerado. Resulta que esas personas adineradas no solamente tenían hijos, sino que tenían esclavos. Pero lo interesante es que en esa época, en esa cultura, tanto los hijos pequeños como los esclavos pequeños eran tratados por igual. De hecho, aunque obviamente no estamos de acuerdo con la esclavitud, por supuesto que no, pero en esa época para muchas personas era mejor ser esclavos. Les quiero colocar un ejemplo. Por ejemplo, los esclavos de los emperadores tenían mejores derechos y más privilegios que cualquier persona. Así que si tú eras una persona que no tenías dinero, quizá eras pobre, lo mejor que te podía pasar era que te hicieras esclavo de una persona rica, adinerada, poderosa, porque tenías un montón de beneficios que no tenías aunque fueras libre. Por eso hasta había muchas personas que buscaban eso. Y si tú estudias la historia en la antigüedad, de hecho las personas más importantes muchas veces eran esclavos. Aún esclavos llegaron a ser emperadores. ¿Saben por qué? Porque emperadores, por ejemplo, que nunca tuvieron hijos, ellos adoptaban a un esclavo y lo hacían sus hijos, su hijo, le daban su apellido, su nombre y perpetuaban su nombre. ¿Y saben qué es lo más interesante? En la antigüedad, las carreras más importantes, la medicina, la abogacía, la ejercían esclavos. Porque ¿cómo podías tú costearte todo esto en la antigüedad siendo una persona pobre? Pero si eras una persona pobre e inteligente, te podías vender como esclavo a una persona rica, adinerada. Esa persona te daba todo y costeaba tu carrera y le servías a él. Entonces por eso el apóstol Pablo coloca este ejemplo. Pero ¿cuál es el punto? ¿Qué pasa si ese hombre rico y adinerado tiene esclavos y tiene hijos? Pues la verdad es que aunque muera y le deje todas sus posesiones a sus hijos, hasta que los hijos no crezcan y sean capaces de tomar en sí mismos por su propia cuenta las posesiones, no están en mejor condición.
Eso es lo que nos está diciendo Pablo. ¿Para qué nos coloca esa ilustración? Versículo 2. Dice que esos hijos tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Piensa en un niño de 5 años que es el heredero de un hombre millonario en esa época. ¿Será que ese niño de 5 años puede decir, no, denme ya mi herencia que yo la voy a administrar y yo soy el dueño de esto? Así sea el dueño, tiene que haber una persona por encima de él que lo guíe, que lo instruya, que le enseñe hasta que tenga la edad suficiente como para tomar responsabilidad y llevar a cabo la adquisición de sus bienes. ¿Qué dice el versículo 3? Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Ahora, es increíble. Pablo usa esa ilustración para decirnos que tú y yo, sin Cristo, aunque quisiéramos ser buenos, aunque quisiéramos ser diferentes, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Es como si fuéramos esclavos. Porque ¿de dónde tenemos nuestra idea de bondad, de rectitud, de justicia, de santidad? De lo que el mundo nos enseña. Y no estoy diciendo que en este mundo nos enseñen cosas buenas. Tú vas a la escuela y te enseñan ética y valores. Y tú encuentras personas que no conocen a Dios y tienen una moral altísima. Y la Biblia no dice que eso esté mal. Gracias a Dios por eso también. ¿Se imagina donde todo el mundo hiciera y deshaciera? Hay personas que no son cristianas, no conocen a Dios y son personas de mucho bien en este mundo. Pero ¿quién rige el bien? Sus principios básicos, elementales de este mundo. Pero aquí es donde viene el punto. Hay mucha gente que quiere trasladar eso al cristianismo. En el cristianismo no es así. Porque en el cristianismo no es lo que fulano me dice que está bien o está mal. Dios mismo está obrando en mi corazón y me está llevando a ver lo que está bien y lo que está mal. Se los quiero colocar de esta manera. Para Hitler, uno de los hombres más asesinos del mundo, el que provocó el holocausto nazi, para él, en su mente, en su conciencia, lo que él estaba haciendo era muy bueno. Porque él quería exterminar a los judíos, porque él decía es que los judíos fueron los que mataron a Jesús, al Cristo. Esa raza es mala, hay que acabar con ellos. Y él pensaba que eso era bueno. Según su mundo, según sus rudimentos, según lo que a él le habían enseñado y lo que él enseñaba a otros, hacer eso era bueno. Hoy nosotros decimos qué horror. Y ahí es donde quiero que coloquemos esto muy en claro, mis hermanos. Porque cuando conocemos a Cristo, Él no nos lleva a una moral más baja. Al contrario, Él exalta la verdadera moral. Lo que nos ha enseñado la palabra de Dios. En el mundo la gente se siente muy orgullosa porque yo le he sido fiel a mi esposa. Gracias a Dios por ello. Pero Jesucristo dijo que hasta el que mira a una mujer con codicia ya adulteró en su corazón. Esa moral no te la enseña el mundo. Al contrario, el mundo antes te dice, no, eso mira, ¿cierto? Cuando Cristo viene a nuestras vidas, hasta queremos mirar con ojos de santidad. A las hermanas las queremos mirar como nuestras hermanas en Cristo. ¿No es verdad? Entonces notemos que el evangelio no es que baje la moral, al contrario, la sube. Pero obviamente tampoco es lo que está diciendo Pablo, que nos basemos meramente en la moral. Porque ¿qué es lo que nos está diciendo también Pablo? Versículo 4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Por más moral que tú tengas, por más estándar alto de moralidad que tú tengas, fallas, no eres perfecto. Por eso el propósito y el plan de Dios no es que el mundo llegue a ser perfecto con la moral, aunque la moral es buena. Lo que Dios había planeado es enviar un día a su Hijo, como tú y como yo, de carne y hueso. Y no solamente de carne y hueso, sino como dice, sujeto a la ley, porque Él fue el único que pudo obedecer de manera perfecta. Él fue el único que nunca tuvo siquiera un pensamiento malo. Él fue, como les decía hace un momento en el Salmo, Él fue el que aún muriendo en una cruz, a manos de sus enemigos, aunque todos habían dicho que era inocente, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo me preguntaría, ¿no saben lo que hacen, Jesús? Él dice, no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre. Mis hermanos, ¿quién ha tenido una justicia y una santidad y una moral más grande que Cristo Jesús? Ahora, ¿por qué Dios hizo esto? Lo repito, porque por más moral que tú y yo tengamos, y está bien, lo repito, nunca podemos llegar a ser perfectos. Cuando yo me comparo con otros que son buenos o no son tan buenos, pues yo me veo bueno. Pero comparémonos con Cristo. ¿Quién tiene una moral como la de Cristo? ¿Quién tiene una justicia como la de Cristo? ¿Quién tiene una santidad como la de Cristo? ¿Pero qué hizo Dios? Envió a su Hijo como uno de nosotros, como un mortal nacido de una mujer y sujeto a la ley. ¿Para qué? Versículo 5. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. ¿Qué se necesita para ser hijos de Dios? Perfección. Sí, perfección.
¿Qué se necesita para ser hijos de Dios? Una justicia perfecta. Entonces nadie puede ser hijo de Dios en sus propias fuerzas, no, ni el más moral de este mundo. Pero Dios envió a su Hijo para regalarte su vida, para regalarte su perfección. Ahora, ¿no me crees? ¿Qué dice Pedro? No solamente lo dice Pablo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Qué verdad tan gloriosa. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. Es el único de quien se puede decir que nunca pecó. La persona más justa y moral de este mundo ha pecado, ha fallado. En cambio, Cristo nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. ¿Cómo es que tú y yo llegamos a salvo con Dios? Por ser los mejores en este mundo, aunque te invito a que seas el mejor. Pero no para llegar al cielo. El cielo no es por nuestras obras. Mis hermanos, lo dice también Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe. Ese es el evangelio, esa es la verdadera fe. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Por qué es que tú y yo hoy podemos tener paz con Dios? Porque es que tú y yo hoy creemos que somos salvos por nosotros o por lo que Cristo hizo por nosotros. Sin duda alguna por lo que Cristo hizo. Pablo también lo dice a los Efesios. Efesios 3:12. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Mis hermanos, si tú y yo hoy fuéramos al cielo nuevamente, si estuviera Pedro, podemos entrar a la presencia de Dios. ¿Dice con qué? Con toda libertad y confianza. ¿Gracias a qué? A nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Tú lo has visto de esa manera? Si te murieras hoy, te dice la religión, ¿qué pasaría contigo? Te vas al infierno. Y no digo que el infierno no exista, yo sí creo en el infierno. Pero yo digo, el infierno existe, pero por eso vino Cristo Jesús a este mundo a morir por nosotros. Para que tú y yo tengamos la confianza de que si hoy pasamos a la eternidad, ¿saben a dónde llegamos? A la misma presencia de nuestro Padre. Para ustedes que son padres, ¿será que sus hijos, seguramente que en muchas cosas deben pedir permiso, pero ¿será que un hijo suyo tiene que pedir permiso para entrar a la casa? O nosotros, por ejemplo yo no tengo que pedir permiso para entrar acá. ¿Es mi casa? No. Bueno, es la de mis padres. De hecho, ellos dicen, es que es su casa realmente. Mis hermanos, esa es la realidad. Cuando vemos que Cristo lo que hizo fue esto, hacernos hijos de Dios. Si muriéramos hoy, ¿nos fuimos para casa? ¿Por qué tendríamos que tener temor de no entrar a casa? A ellos no quiero decirlo con amor, con el corazón, no lo quiero decir para ofender, porque no sé si hay aquí alguien conmigo que todavía crea, por ejemplo, en el purgatorio. El purgatorio no solamente es mentira porque no está en la Biblia, sino que el purgatorio niega la verdad de Cristo. El purgatorio significa que lo que Cristo hizo no es suficiente para llevarnos al cielo, así que necesitamos pagar por unos cuantos pecados o que alguien más pague por nosotros para que alguien nos saque de allá. Eso es mentira, eso no es verdad. Eso niega la verdad de Cristo. Pero quiero decirlo, a veces tú y yo como cristianos también vivimos en el purgatorio. Porque a veces vivimos, ¿será que yo sí soy salvo? Pues si has creído en Cristo, ¿por qué tendrías que tener temor? ¿Por qué tendrías que tener temor si podemos entrar con toda libertad y confianza a la misma presencia de Dios gracias a lo que Cristo hizo por nosotros? Colosenses 1:22, es que Pablo lo dice en Gálatas, lo dice en Romanos, lo dice en Colosenses, lo dice Pedro, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos. ¿Usted se siente santo? ¿O necesita esperar a que se muera y haga milagros para que lo canonicen y lo declaren santo? Yo creo en los santos. Ustedes son santos. A veces leemos San Pablo, San Pedro. Algunos han dicho, no, pero esos son títulos religiosos. No, Pablo era santo, Pedro era santo, pero tú también lo eres, por Cristo. Dice la palabra de Dios que, y aquí le está hablando a los colosenses, a cristianos como tú y yo, y ahora ustedes son santos, libres de culpa. Mis hermanos, qué verdad tan gloriosa. Y pueden presentarse delante de Él, delante de Dios, sin ninguna falta. Lo que Cristo ha hecho por nosotros, no hay palabras para expresarlo. Es tan grande. Mis hermanos, a veces has sentido temor, duda, angustia. Mira a Cristo, y esa duda se irá. Ese temor se irá. También lo dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 14. Imagínense, cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Detengámonos allí un momento.
¿Qué es lo que está diciendo el escritor a los hebreos? Si tú has leído la Biblia en el Antiguo Testamento habían sacrificios de animales. Si tú pecabas, ¿qué tenías que hacer? Llevar un sacrificio de un animal, un animalito. ¿Pero por qué un animalito? Se suponía que según lo que Dios había estipulado, tú llevabas, por ejemplo, un cordero y el sacerdote colocaba las manos sobre ese cordero, traspasándole tus pecados al cordero. Así que ese cordero se convertía en ti. Por eso cuando mataban al cordero, murió el pecado. Lo que el escritor a los hebreos está diciendo, si eso era verdad en el Antiguo Testamento, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos puede limpiar a ti y a mí. No solamente de pecados, de acciones pecaminosas, sino aún de una conciencia. ¿A cuántos a veces los ha atormentado la conciencia? Y no es que estemos diciendo que el pecado ya no existe, somos conscientes del pecado. Pero la única solución para el pecado es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando tú crees en Cristo Jesús, Dios te ve santo, puro y perfecto, como su Hijo. Tú eres su Hijo, pero te ve como su Hijo perfecto, como Jesucristo. Porque Cristo nos ha regalado su vida. Mis hermanos, mi hermano, mi hermana, ¿lo has visto de esa manera? ¿Lo has visto de esa manera? Que Dios ya no te ve a ti como ese hombre pecador, como esa mujer pecadora, aunque somos pecadores. Él ve en nosotros a su Hijo, porque eso fue lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Para declararnos santos, puros y perfectos. Pero significa entonces eso que como ya Dios me ve perfecto, entonces puedo vivir de una manera libertina. Veamos el siguiente punto, porque Pablo no se queda allí. Porque mis hermanos, no solamente Cristo te regala su vida, sino que Cristo te da su dirección. Mis hermanos, no somos salvos por lo que hacemos. Y a pesar de lo pecadores que somos, ya somos hijos de Dios, santos, puros y perfectos por lo que Cristo hizo, porque Él nos da su vida. Pero es que Él no nos deja solos mientras llegamos a la eternidad. ¿Saben qué pasa cuando tú y yo de verdad creemos en Cristo Jesús? Nos da su dirección. Versículo 6. Y allí está. Qué verdad tan gloriosa. Y debido a que somos sus hijos. ¿Debido a que somos qué? Sus hijos. Ya eres hijo. Es debido a que ya eres hijo de Dios. Es debido a que ya eres hija de Dios. Por creer en Cristo, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar o a gritar, Abba, Padre. Mis hermanos, por eso muchas personas, y siempre lo repito e insisto en esto y no quiero ser malentendido, muchas personas dicen que los que creemos que ya somos salvos por creer en Cristo Jesús y que vamos seguros al cielo, que también predicamos que tú puedes vivir como el diablo. No, mis hermanos, es que cuando creemos en Cristo, no solamente Dios ya nos ve perfectos, puros y santos, porque Cristo nos ha regalado su vida, sino que mientras llegamos a la eternidad, Él también nos ha regalado su propio Espíritu. Es que Cristo habita en tu corazón, por eso es que tú puedes hasta ver el pecado, las fallas, los errores. Una de las cosas que quiero decir que es verdad, es que los cristianos muchas veces dudan de su salvación porque ven tantas fallas y tantos errores que antes no veían, pero eso precisamente es la obra del Espíritu Santo. Al contrario, una persona que no tiene el Espíritu Santo es la que se cree mejor que los demás y que cree que va al cielo por sus propias obras. Pero un verdadero cristiano, cada cosa que hace mal, eso es como si hubiera matado a la mamá. Y uno dice, no, ¿será que yo sí soy cristiano? Es que yo, ¿por qué todavía tengo estos pensamientos tan malos? Gracias a Dios te das cuenta que eres una persona que falla. Y por eso es que tú le dices, Señor, yo quiero cada día ser mejor. ¿Cómo quisiéramos tú y yo cada día ser mejores si no nos diéramos cuenta de las fallas que cometemos? Esa persona ahora, por ejemplo, ese hijo le gritó a la mamá y sabe que eso estuvo mal y dice, Padre, perdóname. Y va y le dice a la mamá, perdóname, no quise hacerlo. Y eso no significa que ya somos perfectos. Ese hombre puede ser que no trató de la mejor manera a su esposa, pero ¿saben cómo se siente ahora? No se siente como que, uy, la hubieras amarreado más duro todavía, ¿no? Él dice, uy, no, Señor. No importa si yo tenía o no tenía la razón, perdóname. Eso no fue lo correcto. Mis hermanos, no es verdad. Entonces notemos, por eso es que no somos salvos por nuestras propias obras, porque mientras estemos en este cuerpo de carne seguiremos fallando. Pero Dios envió a su Hijo en un cuerpo de carne para hacer lo que tú y yo no podíamos hacer. Vivir una vida perfecta, para regalarnos la vida perfecta y no solamente para eso, para llenarnos con su Santo Espíritu. Por eso, mis hermanos, el Espíritu Santo no es una emoción, sino es Dios mismo en nuestro corazón, transformando, cambiando, perfeccionando. Romanos 8:15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. La verdad del Evangelio es clarísima.
Creer en Cristo es saber que somos perfectos ante Dios, pero que Dios mismo ha venido para empezar a perfeccionarnos. Pensémoslo de esta manera. Lo que Dios está haciendo hoy en nuestras vidas es llevándonos a ser, en la realidad, en lo que vivimos, lo que ya somos en posición delante de Dios. O sea, delante de Dios tú ya eres santo, puro y perfecto, delante de Dios. Delante de los hombres seguimos siendo imperfectos, pero el Espíritu Santo nos está perfeccionando. Y es un proceso, es un proceso. ¿Cuándo acabará? Cuando partamos a la eternidad. Mientras estemos acá, necesitaremos cada día seguir siendo perfeccionados. ¿Pero quién lo va a hacer? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, Cristo mismo, Dios. Romanos, allí mismo, pero el versículo 16. Romanos 8:16. Pues su Espíritu, el de Dios, se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Pero quiero retomar las dos palabras que vimos ahora, o la palabra que vimos ahora en los dos versículos. Abba Padre. ¿Qué significa eso? Mis hermanos, allá es donde vamos. Tú ves tus problemas, tú ves tus dificultades, y más que problemas y dificultades, tú ves esas áreas de tu vida en las que todavía no eres perfecto. ¿Tú las ves? Yo las veo en mi vida. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esfuérzate, cambia. Eso te dicen muchos. No, la palabra de Dios dice, clama, grita a tu Padre. ¿A los cuántos años un niño ya es capaz de amarrarse los cordones de los zapatos? Más o menos. ¿A los 5? ¿A los 7? Bueno, a los 7. ¿Has visto un niño de 3 años tratando de amarrarse los cordones? De eso sí me acuerdo porque una vez estaba en la casa de unos hermanos que tenían un pequeño y yo lo vi. Es muy gracioso. Un pequeño niño de 3 años tratando de amarrarse los cordones. Pero el padre lo deja a ver si es capaz. ¿Qué le toca? O poniéndose los zapatos. Eso sí que es gracioso. Se los colocan al revés, ¿cierto? Y mis hermanos, obviamente el padre no lo deja así. Él espera a ver cómo lo hace. Y apenas ve que no pudo, entonces va y lo ayuda. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Abba, que es una palabra aramea, aunque muchos dicen que significa papito, por eso muchos llaman a Dios papito Dios. Yo no te voy a decir que eso es pecado ni que está mal. Lo que eso significa es que cuando tú entiendes esta verdad, tú sabes que por más cristiano que tú seas, así lleves 50 años en el Evangelio, tú sigues siendo un niño que necesitas a tu Padre, y por eso cuando estás en dificultades, por eso cuando estás en tentación, tú no vas a solucionar ese problema en tus propias fuerzas, tú vas a clamar, Abba Padre, Padre, ayúdame. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y mucha gente se queda allí, es verdad. Si tú amas a Cristo, lo vas a obedecer. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo inmediatamente después? Versículo 16. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Mira, si tú me amas, de algo estoy seguro. Tú me vas a obedecer, pero no lo vas a hacer solo. Cristo no dijo, ahora intenten ser como yo en sus propias fuerzas. Él dice, si ustedes me aman y me quieren obedecer, les tengo una buena noticia. No los voy a dejar solos. Yo le voy a pedir al Padre y Él les dará otro abogado defensor, o en el idioma original, otro paráclito. En la antigüedad, eso es de jurisprudencia, el paráclito era alguien que se colocaba al lado tuyo para defenderte cuando alguien te estaba acusando ante un juez. ¿Qué hacía el paráclito? Decía, yo estoy dispuesto a dar mi vida por él, de que él no hizo eso. O yo estoy aquí para asumir aún las consecuencias del acto que él cometió. Y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahora el Espíritu Santo está en tu vida. El Espíritu de Cristo se ha venido a vivir en tu corazón para ayudarte en la debilidad. Para cuando estás ante la tentación, clames, papá, ayúdame. Padre, ayúdame. No tenemos un papá solamente para que nos dé cosas, aunque Él nos da tantas cosas, sino también para ayudarnos a ser cada día más como Cristo Jesús. ¿Y qué dice el versículo 17? Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Y eso no significa que el mundo no quiera hacer bien, pero el mundo quiere hacer bien en sus propios esfuerzos. Cámbiate, sé diferente, tú puedes, tú eres capaz. El Evangelio te da una solución más grande. Dice, reconoce mejor que tú no eres capaz. Clama a tu Padre Celestial y a través del Espíritu, Él te ayudará a ser cada día mejor. Esa es la verdad del Evangelio. Segunda a los Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18. Pues el Señor es el Espíritu. ¿Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay qué? Libertad. Por eso no es religión, por eso no es que tú tienes que hacer esto. Es que tú tienes que cambiar. Mi hermano, mi hermana, tú necesitas cambiar, yo necesito cambiar muchas cosas. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Dios te da su Espíritu. Porque cuando está el Espíritu de Dios en tu vida hay libertad. ¿Por qué? Versículo 18. Así que,
si tienes el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no es libertad para pecar, al contrario, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El velo era todo lo contrario. Un velo, hay personas que son cristianas, pero tienen un velo. ¿Qué significa eso? Ellos quieren cambiarse por sus propias fuerzas. Pero a quien Dios nos quita el velo, ahora podemos mirar a Cristo. Y podemos reflejar a Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Mis hermanos, demasiado claro, ¿cierto? El Espíritu Santo en tu vida te va a hacer cada día más parecido a Cristo Jesús. Eso es glorioso, ese es el Evangelio. Cristo te da su vida, Cristo te da su Espíritu y como si fuera poco, en tercer y último lugar, Cristo te da su seguridad. Así de simple. Y veremos esto en el último versículo, versículo 7. Porque, mis hermanos, Cristo no nos está ayudando a hacer posible que recibamos la herencia. Cristo no nos está ayudando a hacer posible que lleguemos al cielo. Cristo nos ha dado el cielo. Versículo 7. Ahora, ya no eres un esclavo, sino que un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho ¿qué? Su heredero. Qué verdad tan gloriosa. ¿Tú lo has visto de esa manera? ¿Te sientes heredero del cielo? Tú puedes decir, el cielo es mío. Cuando yo llegue al cielo voy a llegar a esa casa y me espera una herencia. ¿O estás intentando ganarte la herencia? ¿Qué esperas tú recibir en el cielo? ¿Han escuchado? Alguna vez lo he dicho, creo que lo he dicho 2 veces. ¿Alguna vez has escuchado a esas personas o tú mismo lo has creído que Dios me dé así sea un pedacito de cielo? ¿Sabe qué dice Dios? La herencia es tuya. Si tú estás esperando un pedacito de cielo, es porque quizás estás mirándote a ti mismo. Pero mis hermanos, ¿saben quién ganó esta herencia? Es que es más, ¿quién era el dueño de la herencia? Jesús. ¿Saben qué hizo Jesús? Vino a este mundo a hacer lo que tú y yo no podíamos hacer, darnos su vida perfecta y darnos su espíritu. ¿Y saben qué dice el Señor Jesús? Y te regalo mi herencia. La quiero compartir contigo. Mis hermanos, cuando yo veo esto, yo digo, si alguien quiere, y de verdad no está mal, quieres pedirle muchas cosas a Dios en esta vida, está bien, pero yo prefiero esta herencia. Porque lo que Dios me dé en esta vida, y si me lo da, está bien, y que Dios nos ayude a administrarlo como lo decíamos hace 8 días, pero mis hermanos, lo que Dios nos dé en esta vida es pasajero, pero lo que Dios nos ha dado en Cristo es eterno. Tú tienes una herencia. Lo he dicho, ni qué pedacito de cielo ni que nada, la herencia eterna es tuya por Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Tienes a Cristo Jesús? ¿Quién te puede condenar? ¿Quién te puede quitar esta herencia? En esta tierra te pueden robar hasta lo que Dios te da. Puede ser que Dios te regale una casa, un carro, disfrútalo. Pero alguien te lo puede quitar, alguien te lo puede robar. Pero lo que Dios te ha dado en Cristo, ¿quién te lo puede quitar? No, no hay condenación para los que están en Cristo. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por eso puedes salvar, está hablando de Jesús, una vez y para siempre, a los que vienen a Dios por medio de Él. Si tú vienes a Dios por medio de Cristo, eres salvo una vez y para siempre. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. ¿Por qué, mis hermanos? Dice, a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. ¿Sabes quién es tu abogado en la eternidad? Cristo. Recuerdo que alguna vez alguien decía que Cristo no ha perdido ningún caso. Si Él nos va a defender eternamente, ¿quién puede estar entonces en peligro? El que no tiene a Cristo sí está como grave. Pero el que tiene a Cristo está seguro en las manos de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Pues mediante esa única ofrenda, la que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y mis hermanos, yo quisiera que Dios nos diera gracia de entender esta verdad maravillosa. Aquí quiero detenerme un segundo y decir algo, porque yo lo digo muchas veces y yo sé que ustedes ya no me creen esto, porque yo siempre les digo que este versículo es increíble y después les digo que hay otro que es increíble, pero es que todos para mí son increíbles. Pero es que mis hermanos, miremos este versículo, qué verdad tan gloriosa. Mediante esa única ofrenda, la de Cristo, Él perfeccionó para siempre a los que están siendo santos. Tú ya eres perfecto, pero a la vez Dios te está perfeccionando. Es decir, las dos cosas son verdades. Son verdad. Yo en mí mismo como hombre soy imperfecto, pero Cristo ya me ha hecho perfecto por lo que Él hizo por mí. Y me está haciendo perfecto en lo que en esta tierra falta.
Suena como un trabalenguas, pero espero que lo hayamos podido entender. Mis hermanos, mi pregunta es esta. ¿Somos hijos de Dios? Sí. ¿Pero en quién? En Cristo. Hijos en Cristo. Quiero terminar con esta historia. Alguna vez la conté, pero es que es apasionante. Esta historia me encanta. Es una historia bíblica del Antiguo Testamento. Si has leído el Antiguo Testamento, estoy seguro que la conoces. Y si alguna vez me escuchaste hablar de esta historia, pues seguramente ya sabes a qué me refiero. Pero estoy seguro que muchos no la han escuchado. Esta historia se encuentra en 11 capítulos del primer libro de la Biblia, desde Génesis capítulo 25 hasta el capítulo 35. Si no la has leído, te la recomiendo. Es la historia de los nietos. Eran mellizos, los nietos de Abraham. Abraham es el personaje más importante del Antiguo Testamento. Abraham tuvo un hijo, Isaac. E Isaac tuvo mellizos. Bueno, Isaac no los tuvo, la esposa. Rebeca, ¿cierto? Rebeca, la esposa de Isaac, tuvo dos hijos mellizos. Y esto es lo interesante, a pesar de que eran mellizos, venían en el mismo vientre, eran de los mismos padres. En la antigüedad, ser el primero en nacer era lo más importante, el primogénito. El primero que nacía tenía todos los derechos. El primero que nacía era el que recibía la herencia. El primero que nacía sencillamente tenía la bendición, no solamente de Dios, sino de sus padres. Así que ¿quién no quería ser el primero? Por eso tú lees la historia y dice, que obviamente es algo bien interesante, dice que hasta desde el vientre esos dos niños se peleaban el uno por nacer primero. ¿Y quién nació primero? Esaú. Así que Esaú es el primogénito, aunque hubieran venido en el mismo vientre. Realmente el que nació primero era Esaú, Jacob nació de segundo. Así que es la historia de Jacob y Esaú. Y mis hermanos, esos dos niños, como a veces es triste, vivían peleados y en enemistad. ¿Y saben qué es lo más triste todavía? Que Isaac, el papá, prefería a Esaú. Y Rebeca prefería a Jacob. Eso se ha visto, mis hermanos. Y no estamos diciendo que eso sea verdad. Lo que estamos diciendo, mis hermanos, es que así lo enseña la Biblia. Pero ¿saben qué es lo interesante? Obviamente estoy resumiendo la historia. Son 11 capítulos, por eso les decía si lo quieres leer en la casa. Para resumirles la historia, el día en que Isaac ya se sentía viejo y creía que ya iba a morir, llamó a Esaú. Y le dijo, hijo, ya me voy a morir. Así que quiero que vayas, él era cazador, ve y caza algo, prepárame una comida deliciosa y después de que me prepares esa comida y yo coma, te voy a bendecir. Así que ese hombre se fue a cazar, pero resulta que la mamá estaba escuchando y como la mamá prefería a Jacob, le dijo, mijo, yo escuché lo que tu papá le dijo a tu hermano, ve rápido al corral, trae 2 cabritos, vamos a preparar esa comida y sabes una cosa, te vas a disfrazar de tu hermano y vas a ir y te vas a ganar la bendición. Y el hijo le dice, madre, ¿cómo se te ocurre? En vez de bendecirme, mi papá me va a maldecir. La mamá le dice, pues que la maldición caiga sobre mí, pero hágame caso. Háganle caso a la mamá. Eso le dice Rebeca a este hombre. Efectivamente hicieron la comida, con los mismos, con la misma piel de esos animales se cubrió Jacob, porque Esaú era velludo, Jacob era lampiño. Se cubrió las manos, el cuello. La historia la conocen, ¿cierto? No sé si alguien no la conozca. El punto es que cuando Jacob entra, le dice, papá, aquí está la comida, vengo a que me bendigas. Isaac había perdido la vista, así que él dice, ¿quién es? Dice, pues soy yo, Esaú. Dice, pero es que yo escucho a Jacob. ¿Qué dijo Jacob? Me pillaron. No, pa, eso, no, Esaú. El más grande es el que tiene voz más gruesa. Mis hermanos, el punto es este. Isaac le dice, acércate. Jacob se había puesto el vestido de Esaú. Cuando se acercó, ¿qué dijo Isaac? Sí, es Esaú, huele a Esaú. Tocó, se siente como Esaú. ¿Qué hizo? Lo bendijo. Después llegó Esaú y bueno, eso es el final de la historia. ¿Cómo termina esta historia? Bueno, o cómo sigue esta historia. ¿Se imaginan si antes no se llevaban bien estos hermanos, cómo fue ahora? Esaú ahora perseguía a Jacob para matarlo. Terrible la historia, ¿no? Pero quiero decirles que hay una historia increíble, que es diferente, pero que se parece también mucho. ¿Qué hubiera pasado si Esaú, el hermano mayor, hubiera dicho, hermanito querido Jacob, te amo tanto, yo soy el primogénito, yo soy el que merezco todos los derechos, yo soy el que merezco la bendición, pero sabes una cosa, hermanito, te la voy a regalar. Yo mismo te voy a vestir con mis propias vestiduras, yo mismo te voy a llevar ante mi padre y le voy a decir a mi padre que te bendiga, que yo quiero compartir la bendición contigo. ¿Cómo hubiera sido la historia?
Pero esa es la historia de Cristo. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros éramos Jacob, el tramposo, el que quería robarse esto, el que quería ganarse esto por sus propios méritos. Pero ¿saben qué hizo Cristo? Vino y nos vistió con su justicia. Y Él mismo es el que nos presenta ante el Padre Celestial, justos y perfectos, y comparte su herencia con nosotros. ¿Lo has visto alguna vez de esa manera? Mis hermanos, ¿cómo no creer en Cristo Jesús? Esa es la verdad del Evangelio. Estamos vestidos de justicia, de santidad. Tenemos la bendición eterna y gloriosa solamente por creer en Cristo Jesús, porque Él vino a hacer eso por nosotros. ¿Quisieras darle gracias a Dios por esta verdad maravillosa? Oremos a Dios por esta palabra. Padre Celestial, eterno Dios, en esta hora te damos gracias porque hoy entendemos que somos bendecidos realmente. Padre, puede ser que no tengamos muchas cosas materiales y aún así te agradecemos porque tú nos das mucho materialmente. Hasta el día de hoy nos has sostenido, aquí estamos por tu gracia bendita. Pero hoy queremos alabarte, honrarte, glorificarte porque hoy podemos llamarte Padre. Padre nuestro, nuestro Dios, nuestro Salvador, por lo que tu amado Hijo hizo por nosotros. Gracias, Padre Celestial, por esta verdad maravillosa. Gracias por enviar a tu Hijo a vivir la vida que no podíamos vivir y regalarnos esa vida para que hoy podamos presentarnos delante tuyo en perfección, en justicia y en santidad. Gracias, Padre, por esta enorme bendición que no alcanzamos a imaginar. Y gracias porque a pesar de que no somos perfectos, nos estás perfeccionando y nos recuerdas que nos has dado tu Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo en nuestros corazones, que te aman y que queremos ser cada día como Cristo, pero entendiendo hoy que no es para ser salvos, sino porque nos has salvado. Y gracias, Padre Celestial, por recordarnos hoy que nos has preparado una herencia eterna y que nadie nos la quitará, sino que está segura en tus manos. Gracias, Padre Celestial, por esta bendición. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por el deseo que has puesto en ellos de estar en este lugar para escuchar tu palabra. Y espero, Dios, y ruego en tu gracia que tú puedas usar estas torpes palabras de Alex para que mis hermanos puedan ser edificados y que esta verdad que hoy hemos enseñado, Padre Celestial, sea fortaleciendo sus vidas, sea llenando sus corazones de paz y alegría y de libertad, sabiendo que somos tus hijos amados por lo que tu amado Hijo Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias por este tiempo, gracias por sus vidas. Te pido, Señor, que los guardes, que los ayudes, que los bendigas grandemente como lo has hecho hasta ahora, en este gozo, en esta paz del Evangelio, de la buena noticia de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias por este tiempo en tu palabra y por esta comunión en Cristo Jesús. Amén y amén.